Saludamos a todos los que nos ven y nos oyen a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Estamos transmitiendo a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, del canal 84, de Remanente Radio, por diferentes medios, y esperamos que la palabra llegue a su corazón, a su alma, y que pueda ser bendecido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tome en sus manos la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 2, versículo 8. Bendito sea Dios. 8 al 10. Y dice: para gloria de nuestro gran Señor. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por atrás, y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. El capítulo 3, verso 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Quiero hablarles acerca del hambre de mi espíritu y mi alma. Gloria al Señor. Todos los seres humanos, desde el comienzo de la creación humana, que fue Adán y su mujer llamada Eva. El hombre fue creado con un alma y un espíritu que no pueden satisfacer su necesidad espiritual, al menos que no busquen a Dios. La persona que busca a Dios y que tiene la presencia del Señor en su vida ha satisfecho esa necesidad del alma. El mundo no tiene ninguna garantía, ningún recurso que pueda ayudar y servir a los que amamos a Dios. El mundo no tiene nada para mí. Cuando le serví al mundo, agoté los recursos y me di cuenta que ninguna cosa realmente podía satisfacer la necesidad del alma. Se puede satisfacer la carne por momentos, en una parranda, en la droga, en el vicio,
en la borrachera y en otras cosas, pero es momentáneo. Después, la tristeza, la amargura, la desesperación vuelven a echar presa, a ser presa del hombre sin Dios y sin su presencia. Alabado sea Dios para siempre. La palabra nos habla de una comida que en una ocasión el Señor dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque los discípulos le decían: come, ¿tiene hambre o no tiene hambre? Y pensaban que había venido alguien a darle de comer antes de ellos llegar. Pero en la insistencia el Señor les dice eso: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, del Padre, y que acabe su obra, su labor, que cumpla el propósito para el cual vino a la tierra. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, es como si se comiera literalmente una comida el cuerpo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no solo somos cuerpo y carne, sino que somos alma y espíritu. ¿Nunca ha visto usted una manada de caballos alabando a Dios, ni congregándose en un corral para hacer un culto? Porque no tienen alma. Pero el hombre sí necesita. Por eso hay tantas herejías, hermano, en la tierra. Tantos lugares peligrosos, desastrosos, donde la gente corre a adorar porque tiene hambre de Dios. No sabe para dónde correr, pero corre porque tienen hambre de Dios. Aquí dice la palabra que leímos en el verso 8 del capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y el verso 9 dice: y miré, y aquí en la mano, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por atrás, y habían escritas endechas, lamentaciones y ayes. Capítulo 3, y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y aquí está la semejanza. Pareciera una alegoría, pero realmente el organismo espiritual no se sacia, ni se llena, ni se alimenta de plátanos, de frijoles, ni de tortillas. Si fuera así, ¿para qué templos? ¿Para qué necesitamos congregarnos? Pero necesitamos, porque el alma no se llena con eso. El alma se llena con la palabra. Con la palabra. Y el Señor le dice: come, come, come este rollo. Cómaselo. Alabado sea Dios. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. No es una forma literal, es algo espiritual,
Porque nosotros no nos comemos el papel. No estamos comiendo trozos de hojas de papel. Estamos comiendo la palabra. La palabra de Dios es viva. Viva y eficaz. Usted empieza a leer la palabra de Dios con respeto, con reverencia y mejor con oración. En un día que saque para ayunar, usted puede leer la palabra y pedirle al Señor que le hable, hermano. Y son innumerables los testimonios de gente a la cual Dios le ha hablado, le ha respondido exactamente lo que necesitaba saber y escuchar. Eso no sucede con una revista ni con un periódico. Pero la palabra de Dios es viva. Y como es viva, es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra en los huesos, en los tuétanos, en el corazón y en el alma, el espíritu, la mente. Aleluya. Él sabe qué está pensando usted en esta hora. Alabado sea Dios. Él lo sabe. Y esa palabra la tenemos que comer. Y la única manera de comernos esta palabra es oyéndola o escudriñándola. Insisto que con responsabilidad, respeto, con reverencia. Hay gente que está estudiando la palabra, leyendo, y está espantando los perros, los gatos, peleando, haciendo escándalos en la casa. Así no va a encontrar usted ninguna cosa que bendiga su alma. Los momentos especiales que tenemos en la presencia de Dios, escudriñando la palabra, tienen que ser momentos de calidad, exclusivos. No se deje interrumpir por ninguna otra cosa. Lea la palabra y extráigala. Y verá que si está amontonado en su casa semana tras semana y usted estudia la palabra, tendrá que el Dios suyo no ser el Dios vivo para no hablarle. Pero Dios le va a hablar. Le va a decir: deje la pereza, no sea cobarde, levántese de ahí, vaya a adorar al templo, vaya a servir al templo. ¿Cuánta gente, hermano, que después de tener una enfermedad como esas plagas que han venido sobre la tierra, después de tener una enfermedad de esas, han hecho grandes votos a Dios? Pero qué extraño, hermano. Es muy extraño. Y eso me hace pensar todavía más que esa enfermedad es una enfermedad diabólica. No es una cosa natural. Porque hay gente que le ha dado y que han estado en el borde de la muerte, pero usted no los ve que hayan superado su vida espiritual que vivían antes. Lo contrario, se fueron para atrás. No se descarrían, pero viven una vida fría, apática. Nos sorprende gente que han tenido accidentes, que han estado al borde de la muerte, que han sentido realmente que ya se van de la tierra. Dios les dio otra oportunidad, pero en esa otra oportunidad usted no los ve con el paso
aligerados, sino todos lentos, todos amomiados. Lo que le estoy diciendo es una gran verdad. He visto un montón, no solo acá en esta congregación, en toda la obra y en otras iglesias que conocemos. Mire, hermano, hay pastores que les ha dado esa peste y después de darle esa plaga ya no han vuelto a los templos. Se sanaron, milagrosamente se sanaron, pero ya el paso se les acortó. Si esto fuera una cosa natural, la persona reaccionaría y diría: Dios me dio otra oportunidad y la voy a aprovechar, voy a correr, voy a hacer lo que Dios diga que haga. Y qué importante es pedirle al Señor en oración: Señor, dime qué quieres que yo haga, qué es lo que quieres que yo haga. Porque esa palabra tiene que hablarnos, porque la vamos a digerir, a comer, y está metida dentro de nuestro ser. Me dijo, verso 3, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y mire esto, fue a mi boca dulce como la miel. Y es sabroso, porque la palabra es dulce, es una bendición, pero tiene una contraparte. Y esa contraparte está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Alabado sea Dios. ¿Sabe que la palabra es vista como una espada, como un martillo? La palabra de Dios es vista como esa espada que traspasa los huesos. Pero es vista también como un bálsamo, como aceite, como martillo que quebranta las piedras. El asunto es que es dulce. Toda persona que oye la palabra de Dios y le dicen: usted quiere ir al cielo, levanta la mano. Usted quiere aceptar el compromiso de servir a Cristo, la baja. Porque ahí está lo amargo. Lo amargo no es escucharla. Hemos tenido experiencias de doctrinar grupos numerosos de personas para bautizarse. Pero cuando se les empieza a convocar, hay un número grande. Cuando se les empieza a dar la doctrina, la palabra, las responsabilidades empiezan a emigrar.
y se reduce el grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillo. La palabra es dulce cuando se oye, pero cuando se establece, cuando se aplica, amarga el vientre, amarga el corazón, amarga el alma. Porque la palabra de Dios tiene un compromiso. Dios establece un compromiso. Su palabra dice: acontecerá, por poner un ejemplo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obra las palabras que yo te mando hoy, acontecerá, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando oyeres. Le estoy hablando lo que está escrito en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obra las palabras que yo te prescribo hoy, entonces vendrán. De lo contrario, no vendrán. Usted puede oír todos los días aquí en este templo, todos los años, y hacerse viejo aquí oyendo, mientras usted no determine poner por obra la palabra, ser el instrumento que Dios quiere que sea, no vendrán todas esas bendiciones que están escritas en la palabra. Entonces eso es lo que amarga, porque dice: me gusta oír el mensaje, pero cuando hay que cumplirlo es lo difícil. Lo duro es cumplirlo. Lo duro es obedecer. Lo duro es sujetarse. Hay gente que le cuesta sujetarse a otro. Se pone un líder de damas, de caballeros, de jóvenes. Qué difícil. Los otros que se sujeten a él. Qué difícil. Porque a la carne no le gusta. Nosotros, los seres humanos, somos como aquellos potrancos silvestres. Potrancos sin amansar, que vuelan patadas para todas partes, que brincan, que saltan, que no se sujetan a nadie. Esa es la carne, indomable. Si estamos aquí y si hemos podido obedecer y hemos podido sujetarnos a Dios, es porque el Espíritu de Dios ha moldeado nuestra vida. No es porque seamos de tal o cual apellido. Nunca. Nunca. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando aquel gran Saulo cayó tirado por aquel resplandor del cielo que lo tiró y lo encegueció, levantó la voz y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa tener dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente el orgullo, la soberbia, la altivez se sujetó. Y el Señor no le dice: venga para acá, que voy a
a levantarlo como ministro del evangelio, el Señor le dijo: ve a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Cada uno de nosotros tenemos que doblegarnos, y para podernos doblegar, la palabra tiene que entrar en nuestros corazones. La palabra es la que nos va a moldear. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Si no están ahí, en el corazón y sobre el corazón, no vamos a poder sujetarnos a nadie, ni humillarnos a nadie. Todo el que nos diga algo, le queremos contestar con una palabra peor que la que nos dijo. Cuando la persona ha sido procesada, es humilde, obediente, sencillo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero tiene que haber comido esa palabra, haberla digerido, haber alimentado el alma. El Señor le dice: coma esta palabra. Y él dice: yo la comí y era dulce como la miel a mi boca, y cuando la hube comido amargó mi vientre. Cuando esa palabra está dentro, y usted tiene que decidir si obedece, si hace lo que Dios quiere o hace su propia voluntad, allí es donde viene la amargura. La persona se amarga. Las responsabilidades que tenemos por cumplir nos amargan. Yo no sé qué dirían los que están en oración y ayuno hoy. Otra vez ayuno. Yo no quiero estar ahí. Es la voz de la carne. La carne. Definitivamente. Porque la responsabilidad amarga. Esa responsabilidad que muchos tienen de llegar a las 7 de la mañana a sus trabajos seculares y marcar una tarjeta. Eso no es igual que aquel que trabaja por su cuenta y que si quiere llegar, llega, y si quiere llegar a mediodía nadie le dice nada. Yo conocí varios, o conocí hace un tiempo varios que salían por ahí a vender en los buses cuestiones de baratillos. Y uno me decía: es que mi trabajo, mi día, yo lo hago en 1 o 2 horas. ¿Y cuánto se gana entonces en esas 2 horas entonces? Lo del día, me dice. ¿Y por qué no sigue vendiendo? Porque ya hice lo del día. Esa es la gente que vive de día a día. Y el día que no pueden salir porque les duelen las piernas o les duele la cabeza, tienen que el otro día aguantar hambre. Eso se llama pereza, terquedad, embrutecimiento en la mente, no saber administrar el tiempo. Qué importante fuera para una persona de esas trabajar las horas correctas como trabajan los demás, y ahorrar y abrir una cuenta, comprar algo para el futuro de su vida. Pero estos viven de un jornal porque no tienen patrón. Y esa gente que no tiene patrones
son unos desordenados. Si hay alguno aquí, pues no le pido disculpas porque son desordenados. Aquí no conozco a ninguno. Y hoy menos. Desordenados. Y para ese tipo de desordenados, Dios tiene una palabra. ¿Sabe que Dios dice? Oh perezoso, mira la hormiga, que no tiene ni capitán, ni jefe, ni patrón. Sin embargo, en el verano salen a recoger la comida para que cuando llegue el invierno, que no pueden salir, tengan alimento abundante, acumulado, amontonado. Pero ¿qué de aquel que se las da de inteligente y sale solo a trabajar 1 hora, 2 horas y se regresa a su casa a dormir? Ese está buscando la miseria, la ruina. El día que le venga una enfermedad, nadie le va a ayudar porque tampoco ha sembrado en la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra trae la responsabilidad y el compromiso y nos viene a amargar porque no nos deja hacer lo que la carne quiere que hagamos. La palabra metida en el corazón, usted va a dar un paso fuera de orden, va a mentir y de una vez el Espíritu Santo lo tranca. Va a hablar una palabra incorrecta, grosera, y la presencia de Dios lo tranca. ¿Cómo lo tranca? Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Aleluya. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Si no te reprende, haga lo que sintió hacer. Pero cuando Dios le dice alto, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Dios le va a poner un alto si tiene la palabra sembrada en el corazón. Si no tiene, es una bandera de guerra, hermano. Es un barco sin marinero. Es un ave de paso. Es la presencia de Dios la que nos va a dirigir. Pero tiene que estar adentro ese compromiso. La palabra tiene que llenar el corazón para asumir compromisos claros delante de la presencia de Dios. Levante sus manos y alabe su nombre. Hay gente que dice: yo leo la palabra todos los días y todos los días, qué bueno. Pero no se les ve ninguna reacción positiva. ¿Quién sabe de qué manera la leen? ¿Cómo la leen? ¿O cómo se acercan a Dios? Porque podemos acercarnos a Dios solo para quejar, para quejarse, para pedir, pero no para exigirle y pedirle a Dios que nos muestre lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nos muestre el compromiso que yo debo cumplir en la tierra de parte de Dios. A Él sea la gloria. Y esa palabra que está escrita
en Mateo 4, verso 4, que habla lo que el Señor le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es la palabra que sale de la boca de Dios la que viene a sustentar mi alma. Yo no soy simplemente carne y huesos, soy un alma, un espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son dirigidos, los que son guiados. ¿Y cómo va a ser guiada una persona que no tiene la palabra de Dios en su corazón? Ese no va a ser dirigido. Dios nos va a dirigir de lo que tenemos. Acuérdese que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tiene adentro, de eso habla también. De esa manera piensa. Tal es el pensamiento en el hombre, tal es él. Como piensa, así es. Así como habla, así es. Llevan un loco o un medio loco a un psicólogo, a un psiquiatra, y de una vez los pone a hablar. A ver, diga, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué se levanta en la noche? ¿Por qué ambula en la noche? Y empieza el otro a soltar. Y entonces el profesional en locos dice: ya sé de dónde le emana esa locura, porque eso que está en el corazón sale. Si el corazón está lleno de esta palabra, cada vez que uno va a hablar o va a determinar algo, Dios lo redarguye, Dios le habla por la palabra que tiene adentro del corazón. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Uno me dijo en una ocasión: y usted que viven predicando que no pueden bailar, que no pueden parrandear, que no pueden fumar, ¿dónde dice la Biblia que no fumen? Y cualquiera puede decir: de verdad que no dice. Pero sí dice. ¿Y cómo dice? Que todo aquel que destruyere el templo de Dios, el cual es el cuerpo, Dios destruirá al tal. Fume marihuana, fume cocaína, fume todo el tabaco que le dé la gana fumar, está destruyendo su cuerpo y Dios lo va a destruir. Si antes de ser destruido no cae de rodillas y se arrepiente y se convierte a Cristo, serán destruidos en el infierno eterno. No se necesita cosas tan específicas para entender que el que destruya su cuerpo, y todo el que fuma son millones de habitantes de la tierra que han muerto y que siguen muriendo por problemas pulmonares, respiratorios, a causa del tabaco, del cigarrillo. ¿Fueron destruidos? Sí. Y peor, en el infierno eterno. No importa lo que haga. Puede tener los maridos que quiera una mujer.
las mujeres que quiera un hombre. Puede prostituirse de la manera que quiera. Está destruyendo su cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como lo está destruyendo, Dios lo va a destruir a él. La palabra dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La persona que destruye su cuerpo como templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No importa en qué se enrede y qué haga. Por eso, la gran necesidad, hermano, de tener en el corazón la palabra metida, sembrada ahí. Si usted tiene la palabra abundante en su corazón, no fácilmente se corromperá. No fácilmente será arrastrado. Porque hay una palabra sembrada en el corazón. A Dios sea la gloria para siempre. El Señor le dijo en el capítulo 1 del libro de Josué, el verso 8, de esa tarea que este hombre iba a realizar para pasar el pueblo y llevarlo a la tierra prometida y repartirles la tierra, no era una tarea fácil. Si el Señor le dio la fórmula, se iba a enfrentar a una situación complicadísima. Pero sabe que dentro de las estrategias más poderosas que hay es el conocimiento de la palabra. Si usted tiene el conocimiento, no cualquiera se lo arrastra, no cualquiera lo engaña, no cualquiera lo levanta contra una autoridad, no cualquiera violenta la autoridad, no cualquiera es un desobediente. Si tiene abundancia de palabra en el corazón, no puede ser un rebelde, no puede ser un desobediente, no puede ser un desleal. Es una persona leal. Es una persona correcta. Porque tiene esa estrategia. El Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca. Note esto. Y nos debe llamar la atención que no le está diciendo ni de sus ojos, ni de sus oídos, ni de su corazón. De tu boca. Porque le está hablando de comer la palabra. Tiene que comerla, digerirla y saberla digerir. Usted se puede comer un alimento muy fino, muy especial, y si no lo mastica, y si no lo digiere, le puede hacer un daño tremendo en su organismo. Y es un alimento importante, pero se lo comió a pedazos. Hay gente que agarran las cosas, la comida, y se mandan esos trozos, hermano, y apenas hacen fuerza así en la garganta. Yo los únicos que he visto comer así son los pavos, los chompipes. Hacen fuerza y se tragan esos trozos. La palabra de Dios hay que comérsela bien digerida,
bien masticada, meditada. Nunca se apartará este libro de tu boca, este libro de la ley. En él meditarás. Ahí sí entra la inteligencia, la mente. En él meditarás de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llene su corazón de la palabra, hermano. Llene su corazón de la palabra, no de conceptos baratos o de lo que la carne le diga que debe hablar o que debe callar. La palabra la va a tener adentro de su vida y usted va a experimentar cosas importantes en su ser. Bendito sea el Señor. El capítulo 4 de Juan, verso 13, dice la palabra 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esa sed del alma, a eso se refería el Señor. Era una mujer sedienta, pecadora, porque tenía sed del mundo. Y todo ser humano sin Cristo tiene una sed, hermano, y un hambre del mundo terrible, hermano. Terrible. Si no fuera así, no habrían tantos casinos donde la gente va a apostar su dinero. No habían tantos centros de prostitución y tantas discotecas. Si eso fuera así, no habrían tantos centros de vicio, expendios de droga, de narcóticos, de vicios para corromperse la persona. Porque hay una sed. Y el Señor le dice a esta mujer: cualquiera que tome de esta agua que usted está acostumbrada a tomar, seguirá igual. Pero si bebiere del agua que yo te doy, que yo te brindo, no tendrá sed jamás. Porque el que toma del agua de la vida, mire lo que dice el capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es hambre y esa sed son las características de un pecador. Sin Dios tiene un hambre del mundo y del pecado, y lo que le den se lo come. Lo que le digan que hay que hacer, lo hace. Poder en la sangre de Cristo. Pero el que conoce al Señor, el que conoce al Señor, el que busca a Dios, ese no tendrá sed jamás, ni hambre jamás del mundo. Para eso tiene que tener la palabra metida en el corazón, en el vientre, sustituyendo
los alimentos naturales, comunes, que la carne necesita. Y el capítulo 7, verso 37, dice la Escritura lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, porque esa fiesta que celebraban en varias ocasiones eran por 7 días, semanas completas, día, tarde y noche. Pero había gente que terminaba todo aquel ceremonial, toda aquella celebración de 7 días y estaban con hambre de Dios, con sed de Dios, porque no se habían saciado. Y el Señor aprovechó para decirles, alzando su voz de pie: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si esa palabra está dentro de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, tienen un alimento que el mundo no lo puede dar. El mundo no lo produce. No lo produce. Y el Señor compara el hambre de una persona que recién conoce al Señor. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La persona, cuando está recién convertido, tiene que dársele la palabra, pero en una forma que la pueda digerir. Y está comparando una palabra como leche espiritual, la leche que se le da a un niño. Un niño no puede digerir en sus primeros meses. Por supuesto que no nace con dientes, como una gran señal que no puede morder, no puede valerse por sí mismo para comerse el alimento, y tienen que dárselo. La madre tiene que darse a la tarea de darle la leche, de cuidarlo totalmente, hasta que va creciendo y ya va empezando a dar mordiscos y a comer bocados, hasta que empieza a comer por sus propios medios. Esa es la vida espiritual. Por eso a un recién convertido no se le puede exigir lo que se le exige a uno que ya lleva años, que ya no solo tiene dientes, sino que ya se le cayeron. Esas personas que llevan tanto tiempo masticando la palabra, comiendo. La Biblia dice otra cosa, que tienen comezón de oír. O sea, le salieron callos en los oídos. Han oído tanto. Han oído. Porque si la palabra está dentro del corazón, produce frutos. Y de eso usted debe estar seguro. Y debe partir de ese punto.
Si la palabra no está en sus oídos solamente, ni en la mente, sino en el corazón, la palabra produce frutos. Si simplemente oye y olvida, es un oidor olvidadizo. Es una persona que escucha, pero le entra por un lado y le sale por otro. No tiene nada adentro, está vacío. Y a esa gente con el tiempo le aparecen callos de oír la palabra y tienen comezón. O sea, cuando empiezan a oír la palabra fuerte, les da picazón en los oídos. Hay gente que les da picazón en los oídos cuando hay un mensaje bueno que le está llegando encima de la mente, del corazón, del alma, por la espalda, por la cabeza. Eso les da por salir al baño, entrar y correr y hacer de todo. O por mirar el celular, o por hablar con el que está al lado, para disuadir, evadir la responsabilidad, porque tienen picazón de oír la palabra. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se les sale un hongo en los oídos. Y cuando la palabra les llega de frente, les da picazón en los oídos. Porque esa palabra no está en el corazón. Cuando la palabra está metida en el corazón, produce frutos. Indiscutiblemente produce frutos de alegría, de gozo, de temor, de respeto, de reverencia, de responsabilidad, de una serie de cosas. Produce porque está en el corazón. Si está en la mente, no produce nada. Si está en los oídos, peor. Lo que produce es un hongo. Y quiera Dios que no sea el hongo negro, que lo mata de una vez. Es un hongo que le causa rasquiña, picazón, porque dice: otra vez están hablando, otra vez están exhortando. Cuando la palabra está en el corazón, se alegra uno, se goza. Se goza. No sé cuántos de ustedes se gozan. A ver, levante la mano los que tienen comezón. Sí, les pican los oídos de escuchar la palabra. Pero por eso se tiene que darle el alimento como si fuera una comida para un infante, un niño. Que coma como come la leche. Que se la coma y se vaya al vientre, a su organismo. Alabado sea el Señor. Y luego el organismo hace su trabajo de repartir los nutrientes por los huesos, por los nervios, por las venas, por los tuétanos. La palabra, cuando se va al corazón, de allí se reparte para el alma, el espíritu, y es una persona bendecida. Gloria a su nombre por siempre.
Gloria a su nombre. Mateo 5:6 dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La persona que tiene hambre de Dios va a ser saciada. Dios le va a dar esa comida, ese alimento que va a entrar al corazón y lo va a sustentar. Mire, hermano, hay gente en este tiempo que estamos viviendo que se ha llenado de un terror terrible. Terror. Y por ese terror se han enfermado. Porque el miedo, está comprobado científicamente que el miedo, el terror, el pavor, le baja las defensas a la persona. Hubo alguien que supo que su amigo le había vuelto a dar esa peste, esa plaga, y se había muerto. Y cuando él sintió los síntomas de nuevo, los síntomas que antes había sentido, dijo: pues yo también me voy a morir. El miedo, el terror lo puede invadir si la palabra de Dios no está llenando su corazón. Si la palabra de Dios está llenando su corazón, no lo invade el miedo ni en ninguna parte de la tierra, ningún lugar donde vaya. Poder en la sangre de Cristo. Hay una confianza total en Dios, en su palabra, porque no es palabra de hombre, es palabra del Dios Altísimo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya voy terminando. Alabado sea Dios. Efesios 3:6, 3:16, 3:16. Quiero que lo lea y que guarde esta palabra que le he predicado en esta hora. Y esté seguro que si su corazón está lleno de esa palabra divina, esa palabra producirá frutos. Producirá frutos para sus huesos. Porque su cuerpo va a recibir una consistencia, un poder extraordinario de confianza, de seguridad en Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Efesios 3:16 dice: para que se os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios tiene muchas cosas para darnos, para hacer por nosotros. Él tiene muchas cosas que puede poner en nuestras manos. A su nombre sea la gloria por siempre. Pero Él quiere que seamos fortalecidos con el poder de Él, con su riqueza en el hombre interior, en su espíritu. Su espíritu, su alma deben estar fortalecidos. Deben estar llenos de esa presencia divina, de esa confianza divina, para que produzca los frutos que tiene que producir. La palabra en el corazón producirá los frutos que Dios
desea que usted produzca. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, levante sus manos al cielo y dígale al Señor, una vez más: yo quiero que esa palabra quede en mi corazón y que pueda producir frutos. Que pueda producir frutos. La Escritura dice: si estas cosas, hablando de la palabra, están en vosotros, no os dejaréis estar ociosos y sin fruto. Pero me agrada más lo final: y no caeréis jamás. Hermano, si esta palabra está en su corazón, difícilmente usted va a caer de la gracia. Difícilmente. ¿Por qué se descarría la gente? Porque solo oyen, porque solo tienen en los oídos y porque solo tienen comezón de oír, pero en el corazón está vacío.